Existe una paradoja que pocas personas se detienen a contemplar con la profundidad que merece. Es una de esas verdades que viven justo debajo de la superficie de nuestra vida cotidiana, esperando el momento en que estemos suficientemente quietos para reconocerla. La paradoja dice algo así: cuanto más intensamente buscamos algo, más parece alejarse de nosotros. Cuanto más desesperadamente perseguimos la felicidad, el amor, el éxito o el reconocimiento, más distantes parecen volverse. Y sin embargo, hay momentos en la vida, quizás los hayas experimentado tú también, en los que algo extraordinario sucede sin que lo hayamos planeado, sin que lo hayamos forzado, sin que lo hayamos perseguido con ansiedad. Llega cuando estábamos ocupados siendo, no cuando estábamos desesperados por tener. Piensa por un instante en las cosas más importantes que hoy forman parte de tu vida. Esa amistad que se convirtió en algo esencial. Esa oportunidad que cambió el rumbo de tu camino. Ese momento de claridad que llegó justo cuando habías dejado de buscar respuestas. Muchas de las cosas más valiosas no fueron conquistadas con determinación obsesiva. Llegaron cuando el terreno interior estaba listo para recibirlas. Llegaron cuando habías dejado de aferrarte con tanta fuerza que ya no podías abrir las manos para recibir lo que la vida quería darte. Déjame compartirte una reflexión que lleva muchos años acompañándome y que con el paso del tiempo he visto confirmada en cientos de conversaciones, en historias de transformación real, en la experiencia de personas que vivieron este descubrimiento como uno de los giros más significativos de su existencia. Hay una diferencia profunda entre buscar y permitir, entre perseguir y atraer, entre correr detrás de la vida y aprender a caminar hacia ella con una presencia que la invita a acercarse, y comprender esa diferencia no es una cuestión filosófica abstracta. Es algo práctico, concreto, que cambia la manera en que te relacionas contigo mismo y con todo lo que te rodea. Recuerdo la historia de una persona que había dedicado años enteros a construir una vida que parecía perfecta desde afuera. Tenía metas claras, ambición genuina, una capacidad de trabajo extraordinaria. Cada mañana se levantaba con una lista de objetivos. Cada noche revisaba cuánto había avanzado. Su mente era un motor que nunca se detenía, siempre calculando, siempre planificando, siempre midiendo la distancia entre dónde estaba y dónde quería llegar. Y sin embargo, algo no cerraba. A pesar de los logros, de los reconocimientos, de los indicadores externos de éxito, había una sensación persistente de vacío, como si todo ese esfuerzo estuviera construyendo una casa impresionante pero con los cimientos equivocados. Un día, por circunstancias que no eligió, tuvo que detenerse. Una enfermedad menor, nada grave, pero suficiente para obligarle a quedarse en reposo durante algunas semanas. Y en ese reposo, algo comenzó a moverse. No en el mundo exterior, sino en su interior. Empezó a observar su propia mente con una atención que hasta entonces nunca había tenido tiempo de ejercer. Y lo que vio lo sorprendió profundamente. Se dio cuenta de que toda su vida había estado corriendo desde un lugar de carencia, no hacia la abundancia, sino huyendo del miedo a no ser suficiente. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambiaba absolutamente todo. Porque hay dos maneras de moverse en la vida. Una está impulsada por el miedo, por la urgencia, por la sensación de que si no corres perderás algo esencial. La otra está impulsada por el propósito, por la presencia, por la confianza profunda en que lo que es tuyo llegará cuando estés verdaderamente listo para recibirlo. La primera agota, la segunda nutre, la primera te aleja de ti mismo. La segunda te acerca a lo que realmente eres. Y aquí hay algo importante que quiero que consideremos juntos. La búsqueda obsesiva no es un defecto de carácter, no es algo de lo que debas sentirte culpable. Es una respuesta comprensible a un mundo que desde muy temprano nos enseñó que el valor de una persona depende de sus logros, de su producción, de cuánto puede acumular o demostrar. Nos enseñaron que el descanso es pereza, que la quietud es conformismo, que si no estás corriendo alguien más te adelantará.
Y con esa programación tan profundamente arraigada, es casi inevitable que muchos de nosotros hayamos confundido el agotamiento con la virtud y la ansiedad con la ambición. Pero hay algo que la experiencia de quienes han recorrido este camino confirma una y otra vez. El agotamiento no produce los mejores resultados. La ansiedad no atrae las mejores oportunidades. La desesperación no construye las mejores relaciones. Al contrario, hay una energía particular en la persona que actúa desde la serenidad, desde la claridad, desde la confianza. Una energía que otros perciben, la persona que ha dejado de buscar desesperadamente y ha comenzado a vivir plenamente, se convierte en un imán de posibilidades que antes ni siquiera podía ver. Imagina por un momento dos personas que tienen el mismo sueño. Ambas quieren construir algo significativo. Ambas tienen talento y dedicación, pero una lo hace desde el miedo a no llegar, desde la comparación constante, desde la ansiedad de medir cuánto falta. La otra lo hace desde el amor a lo que crea, desde la conexión genuina con su propósito, desde la confianza en su propio proceso. Observa con atención cuál de las dos genera mejores relaciones, mejores decisiones, mejores obras. Observa cuál de las dos tiene la capacidad de disfrutar el camino, además de soñar con la llegada. Observa cuál de las dos atrae la colaboración de otros, el reconocimiento genuino, las oportunidades inesperadas. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto con tanta claridad, pero lo que llamamos suerte, ese fenómeno misterioso que algunos parecen tener y otros no, muchas veces no es más que el resultado de estar en el estado interior correcto en el momento adecuado. Y el estado interior correcto no es el de la urgencia desesperada, es el de la preparación serena, es el de la presencia plena, es el de alguien que ha hecho su trabajo interior y exterior, que ha sembrado con cuidado y que sabe que la cosecha llegará a su tiempo. Hay una imagen que me gusta mucho para ilustrar esto. Piensa en un lago en calma. Cuando su superficie está tranquila, refleja todo con una claridad perfecta. Las montañas, el cielo, la luz. Pero cuando el viento lo agita, cuando las olas lo sacuden, ese mismo lago ya no puede reflejar nada con nitidez. Todo se distorsiona, todo se fragmenta. La mente humana funciona de manera similar. Cuando estamos agitados por la ansiedad, por la urgencia, por el miedo, nuestra capacidad de ver con claridad disminuye enormemente. No podemos reconocer las oportunidades que están frente a nosotros porque nuestra visión está nublada por la tormenta interior. Pero cuando encontramos esa quietud, esa serenidad profunda, nuestra percepción se vuelve extraordinariamente aguda. Empezamos a ver lo que antes no veíamos. Empezamos a escuchar lo que antes no escuchábamos. Empezamos a sentir la dirección correcta con una precisión que ninguna lista de objetivos puede producir. Y esto no significa pasividad. Quiero que esto quede muy claro, porque a menudo cuando hablamos de dejar de buscar, de soltar, de permitir, surge una confusión importante. No estamos hablando de cruzarse de brazos y esperar que la vida resuelva todo por nosotros. Eso sería ingenuidad, no sabiduría. Estamos hablando de algo mucho más sofisticado. Estamos hablando de actuar con plenitud y sin apego al resultado. De hacer lo mejor que podemos con toda nuestra energía y talento, pero sin aferrar la identidad al resultado. De sembrar con dedicación y luego confiar en el proceso, en el tiempo, en la inteligencia de la vida para hacer brotar lo que corresponde. La diferencia entre la acción ansiosa y la acción serena es enorme. La acción ansiosa agota los recursos, distorsiona las decisiones, aleja a las personas y bloquea la creatividad. La acción serena potencia los recursos, clarifica las decisiones, atrae la colaboración y libera la creatividad. Ambas pueden implicar el mismo esfuerzo externo, incluso el mismo número de horas de trabajo. Pero el resultado que producen es radicalmente diferente, porque la calidad de la energía con la que actuamos transforma la calidad de lo que creamos. Déjame contarte sobre otro tipo de experiencia que he observado con frecuencia. Hay personas que llevan años buscando una relación profunda, van de encuentro en encuentro, de intento en intento, con una urgencia que paradójicamente sabotea lo que más desean, porque esa urgencia es perceptible.
Las personas que se acercan lo sienten, aunque no puedan identificarlo con claridad. Sienten una especie de presión, de necesidad, de expectativa que los incomoda y se alejan, no porque sean malas personas, sino porque instintivamente se protegen de una energía que no se siente libre, que no se siente genuina. Y luego sucede algo curioso. Esa persona, después de mucho tiempo, de muchos intentos, de mucho dolor, llega a un punto de agotamiento tal que simplemente suelta, deja de buscar. No como una estrategia calculada para atraer lo que quiere, sino como una rendición genuina ante el cansancio de correr. Empieza a invertir en sí misma, en sus proyectos, en sus amistades, en su crecimiento. Y desde ese lugar de plenitud, desde esa nueva energía que irradia cuando ya no está persiguiendo nada, algo cambia. Las personas se acercan de manera diferente. Las conversaciones tienen otra calidad. Las conexiones se vuelven más reales, más profundas. Lo que ocurrió fue que el estado interior cambió. Y ese cambio interior modificó la manera en que esa persona se relacionaba con el mundo, modificó su presencia, su apertura, su disponibilidad, y la vida respondió a esa nueva frecuencia. Piensa por un instante en los momentos más creativos de tu vida. Esos instantes en los que una idea apareció con claridad inesperada, en los que una solución surgió como si se hubiera revelado sola. ¿Estabas en esos momentos forzando la respuesta, presionando la mente, exigiendo con urgencia? O más bien, ¿estabas bajo la ducha, caminando por la calle, en ese estado particular de la mente que se da justo antes de dormir, cuando la guardia baja y algo más profundo puede hablar? La mayoría de las personas reconoce que sus mejores ideas llegaron en los momentos de menor presión, no porque la creatividad sea perezosa, sino porque para emerger necesita espacio. Y el espacio es exactamente lo que desaparece cuando estamos atrapados en la urgencia constante. Hay un concepto en psicología que describe este fenómeno con precisión. Se llama el estado de flujo o flow. Ese estado en el que la acción y la conciencia se fusionan, en el que el tiempo desaparece, en el que el rendimiento alcanza sus niveles más altos de manera casi paradójica, porque el esfuerzo consciente se reduce. No estás pensando en cómo hacerlo, simplemente lo estás haciendo. No estás calculando el resultado. Estás completamente presente en el proceso. Y en ese estado surge lo mejor de lo que eres capaz. Lo más original, lo más profundo, lo más verdadero. Ese estado no se puede forzar, solo se puede invitar. Y la manera de invitarlo es exactamente esto de lo que hablamos: prepararse con dedicación, actuar con presencia y luego soltar el resultado con confianza. Ese es el ciclo completo. Y cuando lo dominas, o más bien cuando aprendes a habitarlo con más frecuencia, algo en tu vida cambia de manera fundamental. Y aquí hay algo importante que quiero añadir, porque creo que esta conversación estaría incompleta sin esta dimensión. Dejar de buscar no significa dejar de desear. El deseo es una de las fuerzas más poderosas y hermosas que existen en el ser humano. El deseo de crecer, de amar, de crear, de contribuir. El deseo es el motor de la vida. Lo que estamos hablando no es de apagar el deseo, sino de transformar la relación que tenemos con él. De pasar del deseo ansioso, que se aferra y presiona y exige, al deseo sereno, que aspira y trabaja y confía. El primero contrae, el segundo expande, el primero cierra puertas, el segundo las abre. Imagina que tienes en las manos una mariposa. Si aprietas el puño con fuerza para no perderla, la asfixias. Si abres la mano completamente, puede volar y alejarse. Pero si la sostienes con delicadeza, con respeto por su naturaleza libre, puede quedarse, puede volver, puede incluso invitar a otras. Así funciona la relación con todo lo que más valoramos en la vida. El amor, la creatividad, la prosperidad, la paz, no soportan ser atrapados con fuerza. Solo florecen en la libertad de las manos abiertas. He conocido personas que han transformado completamente sus vidas al incorporar esta comprensión. Personas que estaban agotadas de perseguir
y que descubrieron la diferencia extraordinaria que significa permitir. Personas que estaban tan ocupadas mirando hacia el destino que se habían perdido el camino entero. Personas que habían confundido la velocidad con el progreso y que al detenerse, al respirar, al mirar con nuevos ojos, descubrieron que tenían mucho más de lo que creían y que el camino que les faltaba era mucho más corto de lo que imaginaban. Hay una pregunta que me gusta hacer en estos momentos de reflexión y te la quiero hacer a ti ahora. ¿Qué es lo que estás persiguiendo con tanta urgencia que quizás te impide recibirlo? ¿Qué es lo que estás apretando con tanta fuerza que ya no puedes sentir si está vivo o muerto? ¿Qué es lo que llevas años buscando con tanta desesperación que tu búsqueda misma se ha convertido en un obstáculo? No tienes que responderme ahora, pero sí te pido que te lleves esta pregunta contigo, que la dejes reposar, que la dejes trabajar en tu interior con la misma paciencia con la que trabajas en todo lo demás. Déjame compartirte una reflexión sobre la naturaleza del tiempo, porque creo que está íntimamente conectada con todo lo que venimos hablando. Vivimos en una cultura que venera la velocidad, más rápido, más eficiente, más productivo. Y hay aspectos valiosos en esa valoración. Pero hay una trampa cuando esa valoración se convierte en tiranía, cuando el tiempo deja de ser un río en el que viajamos y se convierte en un enemigo al que debemos vencer. Cuando cada momento que no está... Un árbol no puede crecer más rápido del ritmo que le corresponde sin debilitarse. Una fruta no puede madurar antes de tiempo sin perder su sabor. Un niño no puede saltarse las etapas de su desarrollo sin pagar un precio. Hay tiempos naturales, tiempos propios para cada proceso, para cada florecimiento, y cuando los respetamos, cuando confiamos en que lo que debe llegar llegará en el momento que le corresponde, algo profundo se relaja en nosotros, algo que estaba tenso se afloja, algo que estaba cerrado comienza a abrirse. No es que la vida no vaya a darte lo que mereces, es que a veces lo que mereces necesita tiempo para llegar, tiempo para que las circunstancias se alineen, tiempo para que tú mismo estés verdaderamente listo, porque hay algo que muchos no consideran suficientemente. Muchas veces no estamos listos para lo que pedimos. Pedimos la relación perfecta, pero aún no hemos aprendido a relacionarnos con nosotros mismos. Pedimos la oportunidad extraordinaria, pero aún no hemos desarrollado las capacidades necesarias para aprovecharla. Pedimos la paz interior, pero seguimos alimentando los mismos pensamientos que generan el conflicto. Y la vida, con una sabiduría que a veces parece crueldad, pero que en realidad es compasión, nos da tiempo. Nos da espacio para crecer. Nos dice, de maneras que no siempre entendemos en el momento, todavía no, pero no porque no seas digno de ello, sino porque aún no eres la versión de ti mismo que puede recibirlo y sostenerlo. Y cuando esa versión aparece, cuando el crecimiento ha ocurrido, cuando el aprendizaje se ha integrado, cuando la madurez interior ha llegado al nivel necesario, entonces las cosas empiezan a fluir con una naturalidad que puede parecer milagrosa, pero que en realidad es la consecuencia lógica de un proceso que estaba ocurriendo, aunque no siempre fuera visible. Quiero hablarte ahora de algo que creo que es fundamental para entender todo esto. Hablemos de la diferencia entre el control y la influencia. Muchos de nosotros vivimos bajo la ilusión de que si trabajamos suficientemente duro, si planificamos con suficiente detalle, si controlamos suficientemente las variables, podremos garantizar los resultados que deseamos. Y hay algo de verdad en esa idea. El esfuerzo importa, la preparación importa, las decisiones importan enormemente, pero la ilusión de control total es exactamente eso, una ilusión. Y aferrarse a ella genera un sufrimiento innecesario y enorme. La realidad es que nuestra capacidad de influir en nuestra vida es extraordinaria. Podemos influir profundamente en nuestra actitud, en nuestras decisiones, en nuestra manera de relacionarnos, en el esfuerzo que ponemos, en la calidad de nuestra presencia, pero no podemos controlar el tiempo, ni las circunstancias externas, ni las decisiones de los demás, ni los ritmos de la vida que tienen su propia inteligencia. Y cuando confundimos influencia con control, cuando insistimos en controlar lo que no podemos controlar, malgastamos una energía preciosa que podría estar fluyendo hacia lo que realmente está en nuestras manos. Hay una oración que muchos conocen y que contiene una sabiduría profundísima.
Pide la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Esa tercera parte es la más difícil y la más importante. La sabiduría para conocer la diferencia. Porque cuando la tenemos, cuando verdaderamente distinguimos entre lo que depende de nosotros y lo que no, algo se libera. Dejamos de gastar energía en batallas que no podemos ganar. Y esa energía liberada puede ir hacia donde realmente puede hacer diferencia. Déjame hablarte ahora de algo que observo con frecuencia y que creo que es uno de los patrones más comunes de sufrimiento innecesario. Es el hábito de compararse, de medir el propio camino con el de otras personas, de sentir que si alguien más llega antes, si alguien más logra lo que tú deseas, significa que tú has fallado o que la vida es injusta contigo. Esta comparación constante es uno de los venenos más sutiles y más destructivos que existen, porque te saca permanentemente del único lugar desde el que puedes crear algo real. Te saca de tu propio camino. Tu camino tiene una forma que no se parece al camino de nadie más. Tiene sus propios tiempos, sus propias curvas, sus propios recursos, sus propios dones. Y compararlo con el camino de otra persona es como comparar una sinfonía con un poema. No tienen el mismo lenguaje, no tienen el mismo ritmo, no se miden con el mismo criterio. Son obras distintas, igualmente válidas, igualmente capaces de ser extraordinarias en sus propios términos. Cuando dejas de compararte, cuando vuelves los ojos hacia tu propio camino con una atención genuina y compasiva, sucede algo extraordinario. Empiezas a ver recursos, empiezas a valorar lo que eres en lugar de lamentarte por lo que no eres. Y desde ese lugar de autoaceptación real, no de resignación sino de reconocimiento honesto, puedes crecer con una efectividad que la comparación ansiosa nunca produce. Hay algo que quisiera que consideraras también en esta reflexión, y es el papel del silencio. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Ruido exterior, información constante, estímulos permanentes, pero también ruido interior, ese monólogo interno que nunca cesa, que evalúa, que juzga, que anticipa, que recuerda, que teme. Y en medio de todo ese ruido es casi imposible escuchar lo que realmente importa. Es casi imposible sentir la dirección correcta, reconocer la oportunidad que está llegando, escuchar la intuición que sabe cosas que la mente racional todavía no ha procesado. El silencio no es vacío. El silencio es presencia pura. En el silencio es donde la vida habla con más claridad, donde las respuestas que buscábamos con tanto esfuerzo aparecen con naturalidad, donde la claridad que perseguíamos llega a visitarnos cuando finalmente nos hemos aquietado suficientemente para recibirla. Por eso las grandes tradiciones de sabiduría del mundo, sin excepción, han valorado el silencio y la contemplación, no como fuga de la realidad, sino como la puerta más directa hacia ella. Y no tienes que irte a una montaña para encontrar ese silencio, no tienes que retirarte del mundo. Unos minutos cada día, en la mañana antes de que el ritmo del día se apodere de ti, o en la noche cuando el día ha terminado, pueden ser suficientes para empezar a cultivar esa relación con tu propio interior. Esos minutos de quietud no son un lujo, son una inversión, porque lo que emerge de ellos, la claridad, la dirección, la paz, la creatividad, vale infinitamente más que el tiempo que les dedicamos. Quiero acercarme ahora, al final de esta reflexión, con algo que creo que lo integra todo. Hemos hablado de la paradoja de buscar y encontrar, de actuar y soltar, de desear y confiar. Hemos hablado del tiempo, del control, de la comparación, del silencio, y todo esto apunta hacia una verdad central que quiero que te lleves contigo. La vida tiene una inteligencia que nos supera, no en el sentido de que estemos indefensos ante ella, sino en el sentido de que hay una sabiduría en los procesos de la existencia que van más allá de lo que nuestra mente consciente puede calcular o planificar. Y cuando aprendemos a confiar en esa inteligencia, no ciegamente, sino con la confianza que nace de la experiencia y la reflexión, algo fundamental cambia. Nos volvemos colaboradores de la vida en lugar de combatientes contra ella. Nos volvemos canales de lo que puede ser en lugar de muros que intentan detener lo que no les gusta. Esta confianza no es ingenuidad. No significa que todo va a salir siempre como lo planeamos. No significa que no habrá dolor o dificultad. La vida incluye todo eso. Y pretender lo contrario
sería deshonesto. Significa que incluso en las dificultades, incluso en los momentos que no elegimos y que no comprendemos, hay algo que está trabajando. Hay una posibilidad de aprendizaje, de crecimiento, de apertura a nuevas comprensiones que no hubieran sido posibles sin ese momento difícil. Las personas que han pasado por grandes pruebas y han encontrado en ellas recursos que no sabían que tenían, nos enseñan algo esencial sobre la naturaleza humana. Nos enseñan que somos más capaces de lo que creemos, que tenemos una resiliencia que no conocemos hasta que la necesitamos, que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, sigue siendo generosa con quienes mantienen los ojos suficientemente abiertos para reconocer esa generosidad. Y esto nos lleva de regreso al principio, a la paradoja. Cuando dejamos de buscar con desesperación, cuando encontramos esa quietud que nos permite estar presentes con plenitud en lo que somos y en lo que hacemos, cuando soltamos el resultado sin soltar el esfuerzo, cuando confiamos en el proceso sin abandonar la responsabilidad, algo comienza a moverse, algo comienza a llegar. No siempre de la manera que esperábamos, no siempre en el momento que pensábamos, pero con una precisión que cuando lo miras en retrospectiva te hace sonreír con asombro. Porque la vida no es indiferente, la vida responde. Responde a la calidad de tu presencia, a la autenticidad de tu intención, a la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Y cuando esa coherencia existe, cuando hay una alineación genuina entre tu interior y tus acciones, algo extraordinario comienza a ocurrir. Las circunstancias empiezan a acomodarse, las personas correctas empiezan a aparecer. Las oportunidades que necesitabas empiezan a hacerse visibles, no porque el universo tenga favoritos, sino porque estás en sintonía con lo que es posible para ti. Así que te propongo algo, no como una tarea más que añadir a tu lista, sino como una invitación genuina a un experimento interior. Empiezas a valorar lo que eres en lugar de lamentarte por lo que no eres. Y desde ese lugar de autoaceptación real, no de resignación sino de reconocimiento honesto, puedes crecer con una efectividad que la comparación ansiosa nunca produce. Hay algo que quisiera que consideraras también en esta reflexión, y es el papel del silencio. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Ruido exterior, información constante, estímulos permanentes, pero también ruido interior, ese monólogo interno que nunca cesa, que evalúa, que juzga, que anticipa, que recuerda, que teme. Y en medio de todo ese ruido es casi imposible escuchar lo que realmente importa. Es casi imposible sentir la dirección correcta, reconocer la oportunidad que está llegando, escuchar la intuición que sabe cosas que la mente racional todavía no ha procesado. El silencio no es vacío, el silencio es presencia pura. En el silencio es donde la vida habla con más claridad, donde las respuestas que buscábamos con tanto esfuerzo aparecen con naturalidad, donde la claridad que perseguíamos llega a visitarnos cuando finalmente nos hemos aquietado suficientemente para recibirla. Por eso las grandes tradiciones de sabiduría del mundo, sin excepción, han valorado el silencio y la contemplación, no como fuga de la realidad, sino como la puerta más directa hacia ella. Y no tienes que irte a una montaña para encontrar ese silencio, no tienes que retirarte del mundo. Unos minutos cada día, en la mañana antes de que el ritmo del día se apodere de ti, o en la noche cuando el día ha terminado, pueden ser suficientes para empezar a cultivar esa relación con tu propio interior. Esos minutos de quietud no son un lujo, son una inversión. Porque lo que emerge de ellos, la claridad, la dirección, la paz, la creatividad, vale infinitamente más que el tiempo que les dedicamos. Quiero acercarme ahora, al final de esta reflexión, con algo que creo que lo integra todo. Hemos hablado de la paradoja de buscar y encontrar, de actuar y soltar, de desear y confiar. Hemos hablado del tiempo, del control, de la comparación, del silencio, y todo esto apunta hacia una verdad central que quiero que te lleves contigo. La vida tiene una inteligencia que nos supera, no en el sentido de que estemos indefensos ante ella, sino en el sentido de que hay una sabiduría en los procesos de la existencia que van más allá de lo que nuestra mente consciente puede calcular o planificar. Y cuando aprendemos a confiar en esa inteligencia, no ciegamente, sino con la confianza que nace de la experiencia y la reflexión, algo fundamental cambia.
Nos volvemos colaboradores de la vida en lugar de combatientes contra ella. Nos volvemos canales de lo que puede ser en lugar de muros que intentan detener lo que no les gusta. Esta confianza no es ingenuidad. No significa que todo va a salir siempre como lo planeamos. No significa que no habrá dolor o dificultad. La vida incluye todo eso. Y pretender lo contrario sería deshonesto. Significa que incluso en las dificultades, incluso en los momentos que no elegimos y que no comprendemos, hay algo que está trabajando. Hay una posibilidad de aprendizaje, de crecimiento, de apertura a nuevas comprensiones que no hubieran sido posibles sin ese momento difícil. Las personas que han pasado por grandes pruebas y han encontrado en ellas recursos que no sabían que tenían nos enseñan algo esencial sobre la naturaleza humana. Nos enseñan que somos más capaces de lo que creemos, que tenemos una resiliencia que no conocemos hasta que la necesitamos, que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, sigue siendo generosa con quienes mantienen los ojos suficientemente abiertos para reconocer esa generosidad. Y esto nos lleva de regreso al principio, a la paradoja. Cuando dejamos de buscar con desesperación, cuando encontramos esa quietud que nos permite estar presentes con plenitud en lo que somos y en lo que hacemos, cuando soltamos el resultado sin soltar el esfuerzo, cuando confiamos en el proceso sin abandonar la responsabilidad, algo comienza a moverse, algo comienza a llegar. No siempre de la manera que esperábamos, no siempre en el momento que pensábamos, pero con una precisión que cuando lo miras en retrospectiva te hace sonreír con asombro. Porque la vida no es indiferente, la vida responde.